Y estás en tu mundo de Rock Online, AZ Rock. En Puerto Rico estás en Ártica Radio, en Washington DC y te encuentras en César Radio Rock. En Bolivia te acompaña El Pequeque desde Rockville y te encuentras en el laboratorio. Estás en The Lab con los estrenos todas las semanas en lo que nos apasiona el rock. Y acabamos de escuchar los estrenos esta semana a nivel internacional. Pero vamos a pasar ahora a los estrenos esta semana en la bella Isla del Encanto, Puerto Rico. Como saben, desde que arrancamos este proyecto, José Sanz y El Pequeque, la intención ha sido tener en el laboratorio un espacio para discutir temas de interés en todas las esquinas. Y en este caso, en este día es bien especial para mí, porque es un tema que yo sé que para ustedes es bien importante y a veces hay mucho desconocimiento, especialmente en Puerto Rico, de lo que está pasando en cuanto al tema de inmigración. Yo sé que hay mucha gente que anda con miedo en la calle, hay mucha gente que anda confundida y yo tengo el privilegio de compartir mi vida con alguien que conoce mucho de esa historia y es la licenciada Beatriz Ortiz López, que es mi esposa. Y ella está ubicada como abogada de inmigración en el área del DMV, como East Washington DC, el área de Maryland y Virginia. Pero ella en este caso está trabajando con una firma que se llama Conair y está trabajando constantemente con esta historia. Y quiero darle la bienvenida primero que todo a Beatriz. ¿Cómo estás, Bea? Bien, muy bien. Buenas noches. Yo bien feliz que estés conmigo. Es surreal y yo sé que para ti también, porque te estoy haciendo una entrevista, ¿verdad? Pero entiendo que tú y yo somos constantes de todos los días y tú y yo hablamos mucho de esto en casa y yo veo las consecuencias que hay en tu diario vivir en cuanto a tu trabajo. Pero de arrancada, primero preséntate ante el que te está escuchando en cualquier parte del mundo. ¿Quién es Beatriz? ¿De dónde tú sales? Bueno, en términos profesionales, yo soy abogada hace 20 años. Se cumplen 20 años este sábado. Estuve 12 años en Puerto Rico trabajando básicamente derecho civil, un poco de derecho ambiental, pero básicamente derecho civil, derecho de familia. Cuando ocurre María, pues me mudo al área de Maryland y empiezo a trabajar como abogada de inmigración. Y en este diciembre se cumplen 8 años de que yo haya empezado a trabajar como abogada de inmigración. Yo empecé con la primera administración de Trump. Yo llegué a Estados Unidos en el 2017, o sea que Trump estaba en su primera administración y pues tuvimos a Biden, que fue un poco de un respiro, porque yo siempre digo que en inmigración no hay administraciones buenas, hay administraciones bien malas y bien horribles y hay administraciones menos malas, así que Biden fue una administración menos mala. Y entonces Trump llegó el 20 de enero de este año a destruir a terminar de destruir el sistema migratorio en los Estados Unidos y hacer barbaridades con los inmigrantes y cosas que yo honestamente nunca imaginé que fueran a pasar, pero están pasando. Te pregunto, Beatriz, y me gustaría que ¿verdad? Tú y yo lo hablamos, pero me gustaría que lo veamos para que te escuche el que desconoce de esto en esta plataforma. El sistema de Estados Unidos de inmigración, ¿qué tanto ha cambiado, por ejemplo, en ese tiempo? Yo sé que de lo que dicen que se ha cambiado desde Obama a pasar por Trump, que fue esa administración que tú llegaste, a Biden, a llegar a Trump. ¿Qué tanto ha cambiado el sistema de inmigración en ese tiempo? En términos legales no ha cambiado. No te digo que nada, porque deben haber algunas enmiendas, pero no ha cambiado nada desde hace muchos años. De hecho, una de las promesas de campaña de Obama era hacer una reforma migratoria que nunca se hizo. Y todavía Obama es el presidente que más inmigrantes ha deportado desde hace aproximadamente como 30 años. Mucho más. Él deportó muchos más inmigrantes diarios que lo que está deportando Trump. Lo que pasa es que Obama
deportó a personas con récord criminal real, con lo que se hace ahora, que se dice que tienen récord criminal y no lo tienen. Y deportó mucha gente, o sea, muchos inmigrantes, pero eran inmigrantes que eran un peligro para las personas que viven en Estados Unidos. Eso no es lo que está haciendo Donald Trump. Ahora mismo la política pública del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a los inmigrantes es que cualquier inmigrante que esté aquí solicitando admisión, esos son todos. O sea, que si estás aquí solicitando admisión, tienes que estar detenido. Tienes una detención mandatoria. Y esas estadísticas que no se comparten, pero las organizaciones que recogen estadísticas en inmigración dicen que ahora mismo hay aproximadamente 79,000 inmigrantes detenidos. Qué barbaridad. Tú me estás diciendo que ahora mismo para que se trabe el asunto tiene que estar detenido. Para cualquier remedio, si tú estás solicitando asilo, si tú estás solicitando cancelación de deportación, si tú estás cualquier remedio. Yo tengo clientes que no tienen récord criminal, que están solicitando asilo, que no hay ninguna razón por la cual estén detenidos y están detenidos y no pueden salir de la detención. Eso es bárbaro, eso es bárbaro. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. A mí me gustaría preguntarte, Beatriz, yo sé que, o sea, obviamente cuando hablamos especialmente de los inmigrantes suramericanos o centroamericanos que llegan al área de los Estados Unidos, vienen con esta idea del sueño americano, ¿verdad? Y llegan, algunos de ellos desean llegar acá y empiezan a trabajar para enviarle dinero a su familia. Y, por ejemplo, me gustaría que le diera un ejemplo de qué tan importante es eso en la cultura del hispano cuando va. Por ejemplo, el tema de las remesas. A mí me interesa que hablemos un poquito de eso porque es cómo funciona el asunto. Tú y yo hablábamos de una situación, por ejemplo, en cuanto a México sobre eso. ¿Qué son las remesas y qué tan importantes son para el inmigrante? La remesa es el dinero que el inmigrante cuando trabaja acá en Estados Unidos envía a su país de origen. Y yo quiero dejar algo meridianamente claro. En este país no hay inmigrantes sin trabajo. Los inmigrantes no vienen a otra cosa que no sea trabajar. De hecho, los inmigrantes, por lo menos los inmigrantes que yo conocí en México, yo fui a un programa en Oaxaca para abogados de inmigración, donde nos enseñaban el otro lado de la Ujú. moneda, o sea, las personas Claro. que deciden eh, empezar un viaje para llegar a los Estados Unidos. Esas personas no se plantean realmente llegar y entrar legalmente a los Estados Unidos. Para ellos es, yo me voy para el norte y yo voy a mandarle dinero a mi familia, porque lo que pasa es que los países de Latinoamérica, a diferencia de lo que nosotros pensamos en Estados Unidos y en Puerto Rico, hay una pobreza extrema. Y las comunidades no están en comunicación con el Estado, con el gobierno de esos países. Esas comunidades se mantienen ellas solas. Por ejemplo, en México hay comunidades que no tienen acueducto y que han tenido que financiar las necesidades de sus propias comunidades. Y no estamos hablando de comunidades en la ciudad, estamos hablando de comunidades que están a 3, 4, 5, 13 horas de una ciudad que no tienen energía eléctrica, que no tienen acueducto, que no tienen, y esas comunidades, si no tienen una manera de mantenerse, yo fui a una comunidad, por ejemplo, que las mujeres y los hombres tejían y son bien famosos alrededor del mundo en Oaxaca por por las cosas que tejen. Pues en esa comunidad no hay inmigrantes porque tienen dinero para poder sobrevivir. Pero cuando eso no existe, pues tú vas al norte y envías dinero y, y eso, lo que está pasando con los inmigrantes en este momento va a tener unos efectos no solamente en el proceso alimentario de Estados Unidos, porque los inmigrantes están en todo el proceso alimentario, desde la fábrica hasta
desde la fábrica, la planta de producción, la planta de procesamiento, los restaurantes, las cocinas, desde todo eso que va a pasar en Estados Unidos, pues también va a tener unos efectos en la economía de Latinoamérica, porque ese dinero va a ser menos o va a dejar de existir. Así que cuando yo siempre en estos últimos 8 meses que lleva Trump, cuando alguien me pregunta qué tú crees que va a pasar, honestamente yo no sé. Y yo, como todo ser humano, hay unos días que me levanto con mucha energía y yo voy a hacer lo que sea y voy a destruir a este gobierno que es opresor y que no cree en el debido proceso de ley y que no está haciendo lo que tiene que hacer, y yo voy a seguir luchando hasta que eso cambie. Pero yo tengo que también reconocer que hay momentos en los cuales uno se pregunta cuánto tiempo más yo podré hacer esto realmente, porque tú estás trabajando con seres humanos y estás trabajando con familias y estás trabajando con niños y estás trabajando con esposas y hay un lado humano que cuando tú escuchas estadísticas tú no lo ves, pero yo lo veo. O sea, cuando yo entrevisto a una persona que tengo un juicio que yo sé que es un caso que no vamos a prevalecer y le estoy haciendo un interrogatorio y a la persona empieza a bajarle lágrimas en la cara y yo no puedo reaccionar y yo tengo que seguir con el interrogatorio. No es fácil. Es No es fácil. fácil. Yo soy testigo yo sé de historia, no voy a entrar en muchos detalles, pero historias que incluyen hasta niños. Y yo sé que tú estuviste un montón de tiempo trabajando con niños. Y eso tiene que ser, eso sencillamente es bien fuerte para cualquier ser humano. Yo quería preguntarte, Beatriz, porque por ejemplo hablamos del sistema, lo broken o lo destruido que está el sistema de inmigración en los Estados Unidos, vamos, pero... em, en este caso, y trata de simplificarlo, obviamente lo mencionaste ahorita, pero quisiera que lo mencionaras. ¿Cuál es la realidad del sistema actual de inmigración y qué lo hace diferente de los anteriores? Por ejemplo, ¿qué está haciendo Trump que no hizo Obama? Bueno, es básico. Obama siguió el debido proceso de ley. Exacto, el due Y Trump no, process. y Trump no hace eso. Y eso no es un tecnicismo. El debido proceso de ley no es un tecnicismo. Es que tú como ser humano, olvídate de ser inmigrante, ser humano viviendo en este país, el Estado tiene el derecho de quitarte la libertad, la vida y la propiedad, pero lo tiene que hacer con el debido proceso de ley. Y los inmigrantes están incluidos en ese debido proceso de ley, que es una cosa tan sencilla como notificación y audiencia. Wow. Que te notifiquen que te van a deportar y que te den una audiencia antes de deportarte. No es más nada, no requiere otra cosa, pero eso no es lo que está haciendo el gobierno de Trump. Hoy salió una noticia en el New York Times de una niña de 6 años que la deportaron a su país de origen con su mamá y la tuvieron detenida en Texas y la deportaron. Una niña de 6 años. Yo, Uno lo dice no, y yo, suena surreal, suena mentira, pero no, estas son las cosas que la gente tiene que escuchar, ¿entiendes? Por eso es que estamos aquí hablando de esto en el laboratorio, en The Lab, porque estas cosas, especialmente yo estoy claro que en Puerto Rico hay mucha gente que desconoce realmente la realidad de lo que está sucediendo acá, en el otro lado del charco, ¿entiendes? Y pues nosotros, por bendición o desgracia, estamos viviéndolo acá, Beatriz y yo. Y pues por eso quería tener este espacio para poder tener a Beatriz, que yo pues comparto muchas cosas con ella, ¿verdad? De sus experiencias constantes, compartirlo con ustedes. Eh, ¿Hay algún listado actual de países protegidos por los Estados Unidos, Beatriz, o eso se perdió? en los Estados Unidos tiene la posibilidad de refugiar a cualquier país que el presidente entienda que necesita ser refugiado. Y una persona que entra a los Estados Unidos, si tiene miedo de regresar a su país, ya estando adentro de los Estados Unidos, puede solicitar asilo. Pero la lista de países que designados como refugiados, el presidente la eliminó por medio de una ley, por medio de una orden ejecutiva el 30 de enero de este año, con la idea supuestamente de revisarla
y, y decidir qué países iban a ser parte de esa lista. En este momento no hay ningún país que esté en esa lista. Eso no quiere decir que una persona no pueda solicitar refugio y no quiere decir que una persona no pueda solicitar asilo. Hay un proceso, lo que pasa es que el proceso de los refugiados está paralizado en este momento. Y cualquier persona que entre a los Estados Unidos y tenga miedo de regresar a su país porque ha sido perseguido por una de las áreas protegidas, que es razón de raza, eh, nacionalidad, religión, pertenecer a un grupo social particular o discrimen político, lo puede hacer. Pero la política pública del Estado es que lo puede hacer, pero lo tiene que hacer detenido, como hablamos ahorita. O sea, lo tiene que hacer encarcelado. Y Ujú. además, eh, pues tiene que probar su caso y tiene que contratar un abogado y tiene que pagarlo, porque para los inmigrantes no hay abogados sin costo. Qué fuerte. Eso, tras que es difícil, para ellos tienen que, ¿verdad? Por eso es que, como tú dijiste al principio, no hay inmigrante que no trabaje, porque no hay No, manera. Es tan sencillo como eso. ¿Qué herramientas, Beatriz, tiene, por ejemplo, un inmigrante, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico? Ahora mismito, por ejemplo, con la situación actual con ICE. los inmigrantes tienen unas protecciones bajo la ley, bajo la Constitución de los Estados Unidos, igual que todos los seres humanos que viven en Estados Unidos. Hay unas enmiendas que les aplican y lo que pasa es que no hay que advertírselos. Tú has visto muchas veces Law and Order conmigo y cuando arrestan a alguien siempre le dicen, usted tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga será utilizado en su contra, usted tiene derecho a un abogado, si no puede costear el abogado económicamente, el Estado le va a proveer un abogado. Pues los inmigrantes también tienen derecho a permanecer callados, todo lo que digan puede ser utilizado en su contra, tienen derecho a un abogado, pero el Estado no tiene que pagarlos, pero el oficial de ICE no se los tiene que decir. Y Claro. esa es la diferencia. Y entonces tú tienes que, por ejemplo, si un oficial de ICE quiere entrar a una estructura, tiene que tener una orden de un tribunal federal. No es una orden de ICE, no es un documento. ICE emite unas órdenes de registro y allanamiento que ellos inventaron y ellos pretenden entrar a todos sitios con eso. No es una orden de ICE, es una orden del Tribunal de Distrito Federal del lugar donde estés, que en el caso de Puerto Rico, pues es el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, en el caso de Maryland, donde estamos nosotros, pues es el Tribunal Federal del Distrito de Maryland. Y los oficiales pueden mentir. Yo siempre le digo a mis clientes, no, olvídate de lo que te esté diciendo el oficial, que si te vamos a deportar, que si no me dices lo que yo te estoy pidiendo, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer aquello, pues usted lo único que va a decir es su nombre y quiere un abogado. Fuera de eso, no va a mentir porque usted no va a abrir la boca. Exactamente. Ese es el mejor consejo, que se calle en la boca. En este momento usted tiene un derecho a permanecer callado y no se preste para entonces complicar su Pero situación. imagínate hacer eso con un niño, cuando yo trabajé con niños por Sí, 8 meses. Imagínate hacer eso con un niño de 9 años, con su carita de niño, de hermosa, mirándote como si tú le estuvieras diciendo la cosa más importante de su vida, porque esa es la cosa más importante de su vida, a un, a un, a un niño. eso tú lo dices y conmueve. A mí cada vez que tú me hablas de eso me conmueve y estoy seguro que el que esté escuchando ahora mismito sencillamente piensa en esa imagen. Un niño de esa edad que se encuentra en una situación en que está perdido y no se siente apoyado, asustado, intimidado por un sistema que pues lo quiere sacar porque lo considera extraño o extranjero. Eh, Beatriz, ¿algo más que tú le quieras decir al que te escucha en cualquier parte del mundo? Aquí te están escuchando en Artica Radio en DC, que pues, estamos en esta área, la comunidad hispanoamericana, igual que en Puerto Rico, especialmente en Puerto Rico, que tú sabes que hay una historia bien, gente que te quiere mucho en Puerto Rico por el tiempo vivido allá. Algo que le quieras decir sobre la situación que estamos viviendo, especialmente, ¿verdad? Los hispanos, los inmigrantes. Yo
ando con mi mantra de que los inmigrantes tienen que darse cuenta de que tienen una fuerza que no han utilizado y que los inmigrantes tienen que unirse y darse cuenta de que este país los necesita y no puede vivir y no puede tener una economía que funcione sin ellos. Hay mucho inmigrante con mucho miedo, hay mucho inmigrante con mucho coraje, hay mucho inmigrante con muchas emociones que son normales porque somos todos humanos, pero la solidaridad tiene que transformarse en una comunidad con una fuerza política en el buen sentido de la palabra, o sea, política no partidista, sino política en el sentido de que tienen que alzar su voz y darse cuenta de que tienen que exigir unos derechos mínimos de este país, porque este país no solamente los necesita, sino que los ha utilizado a través del tiempo para mantener una economía y mantener muchas cosas en este país. En este país, Estados Unidos no sería Estados Unidos sin los inmigrantes. Tan sencillo como eso. Beatriz, más que agradecido de que hayas sacado un ratito para compartir esto. El que quiera conseguirte a ti, ¿dónde te consigue? Con Te Air. puedo, sí, yo trabajo con Airlo, pero yo no me sé el número de teléfono. Bueno, pues no tienes que decirlo, pero con Air. El que esté en el área de el DMV, pues sabe que con Airlo, mi esposa, pues Beatriz Ortiz, que Nosotros es una firma de abogados en Frederick. El managing attorney es un abogado que lleva muchísimos años, tiene muchísima experiencia. Estoy yo, que soy la senior attorney, y hay un grupo de abogados que estamos trabajando. Es un espacio seguro, es un espacio donde pueden estar confiados de que los vamos a ayudar y vamos a ser honestos en cuanto al caso que tengan, así que qué bonito. siempre pueden contar con nosotros. Gracias, Beatriz, por lo que hace. Es un privilegio compartir mi vida contigo, querida, y compartir estas historias con el resto del mundo. Y espero que esto te sirva a ti, el que nos está escuchando en cualquier parte del planeta, que esto sea por lo menos un pequeño granito de arena para que te dé tranquilidad y tengas herramientas para enfrentar lo que estamos viviendo en el 2025. Eh, es un gusto poder hablarle con mi esposa Beatriz aquí a todos ustedes sobre esto. Y ahora vamos a los estrenos de Puerto Rico. Esta semana el laboratorio en The Lab y los estrenos en nuestra bella isla del encanto que tanto amamos esta semana son Sol, Carbone, Tómame, Millo Torres y El Tercer Planeta. Ella fue y Manra. Turn It Off. Estrenos en el laboratorio en The Lab. Y de aquí le abrimos la puerta al escenario, a The Stage.